Mi marido dijo ante el juez: «Esta vieja solo atrasó mi vida». Él estaba exigiendo todos los bienes y el dinero que construimos durante toda una vida. El juez tomó una decisión bombástica. Entonces, lo que hice después cambió por completo el rumbo de la historia. Pero primero, déjenme contarles cómo llegué a ese momento horrible. Me llamo Elena. Tengo 62 años y estaba sentada en ese tribunal helado, escuchando al hombre con quien compartí 38 años de mi vida decirle a un juez que yo no valía nada. Ricardo estaba parado ahí, con su traje nuevo que probablemente le compró ella, su amante, y hablaba como si yo fuera un error que finalmente podía corregir. Su abogado, un hombre joven con dientes demasiado blancos, asentía con cada palabra venenosa. Su señoría, mi cliente ha cargado con esta mujer durante casi 4 décadas. Ella nunca trabajó, nunca contribuyó financieramente, simplemente existió a expensas de mi cliente. Sentí que mi hijo Miguel, sentado 3 filas atrás, no decía nada. 35 años tiene, y no dijo una sola palabra en mi defensa. Su esposa Daniela estaba a su lado, y alcancé a ver su sonrisa. Pequeña, discreta, pero estaba ahí. Ella estaba disfrutando esto. El juez, un hombre de unos 50 años con lentes gruesos, me miraba. Yo mantenía las manos quietas sobre mi regazo, aunque por dentro temblaba como hoja en tormenta. «Señora Elena, ¿tiene algo que decir respecto a estas acusaciones?» Mi abogada, una mujer mayor que me había tomado el caso casi gratis porque mi situación le recordaba a su madre, me tocó el brazo suavemente. Pero yo no podía hablar. Todavía estaba procesando las palabras de Ricardo. Esta vieja solo atrasó mi vida. 38 años, 3 hijos que crié prácticamente sola porque él siempre estaba trabajando. Noches en vela cuando los niños estaban enfermos. Comidas que preparé, ropa que lavé, casas que mantuve impecables. Todo reducido a atrasar su vida. Su señoría, continuó el abogado de Ricardo. Mi cliente solicita la casa familiar, valorada en $200,000, los ahorros conjuntos de $150,000 y la pequeña tienda de materiales de construcción que vale aproximadamente $300,000. Total, $650,000 que mi cliente construyó con su trabajo y sacrificio. Miguel tosió. Conocía esa tos. Era la que hacía cuando estaba incómodo, pero no quería intervenir. Daniela le susurró algo al oído. Él se quedó quieto. «Señora Elena», insistió el juez, «¿desea responder?» Finalmente encontré mi voz. Salió más débil de lo que esperaba. Yo trabajé. Di clases particulares durante 15 años. El dinero iba a nuestra cuenta conjunta, para los estudios de los niños, para las mejoras de la casa, para todo. Ricardo soltó una risa corta, cruel. Clases particulares. Ayuditas a niños del barrio por unos pesos. Eso no es trabajo real, Elena. Eso es un pasatiempo. El abogado joven sonrió. Su señoría, trabajo real implica un salario formal, contribuciones al seguro social, impuestos. Mi cliente tiene todo eso documentado. La señora Elena tiene. ¿Qué? ¿Recuerdos de haber ayudado a vecinos con las tareas? Sentí que me ardían las mejillas. Mis manos finalmente temblaron visiblemente. Busqué en mi bolso un pañuelo y mis dedos tocaron algo que no había notado antes. Un sobre viejo, amarillento. Lo saqué sin pensar. Era la letra de mi madre. Reconocí su caligrafía inclinada de inmediato. Había muerto hace 5 años y yo nunca había abierto esta carta. Estaba marcada. Para Elena, abrir cuando más lo necesites. El juez estaba hablando. Voy a decretar un receso de 30 minutos. Cuando regresemos, quiero argumentos finales de ambas partes. Me levanté como en sueños. Daniela le dijo algo a Miguel y él la siguió hacia la salida sin mirarme. Ricardo se quedó con su abogado, riéndose de algo, probablemente de mí. Caminé hacia el baño. Mis piernas apenas me sostenían. Una vez dentro del cubículo, cerré la puerta y abrí el sobre con manos temblorosas. La carta de mi madre cayó en mis manos. Y lo que leí ahí cambió todo. Hija mía, si estás leyendo esto, significa que Ricardo finalmente mostró su verdadero rostro.
Siempre supe que este día llegaría. Por eso guardé esto para ti. En el banco, caja de seguridad 247, está todo lo que necesitas. Perdóname por no decírtelo antes. Pensé que el amor te haría feliz. Me equivoqué. Ahora corrígelo tú. Te amo, mamá. En el sobre había una llave pequeña. Y yo, que había entrado a ese baño como una mujer derrotada, salí completamente diferente. El juez iba a tener su decisión bombástica, pero no la que Ricardo esperaba. Sigan nuestro canal y motívenos a seguir contando las historias de las sombras de Tía Rosa. ¿Desde qué ciudad nos están viendo? Déjenlo en los comentarios para que yo sepa hasta dónde están llegando mis relatos. Mis manos dejaron de temblar en el momento que cerré la puerta del baño. La carta de mi madre la guardé en el bolsillo de mi saco, junto a mi corazón. La llave pequeña, dorada y fría, la apreté en mi puño cerrado. 30 minutos. Eso era lo que el juez nos había dado. No era suficiente tiempo para llegar al banco, pero sí era suficiente para cambiar mi actitud. Cuando regresé a la sala, mi abogada me miró con preocupación. «Elena, ¿estás bien? ¿Te ves? Diferente». «Estoy mejor que nunca», le dije, y era verdad. Ricardo me vio entrar y algo en mi expresión debió alertarlo porque su sonrisa de suficiencia vaciló un segundo. Su abogado le susurró algo. Miguel y Daniela habían vuelto a sus asientos. Ella seguía con esa sonrisa pequeña y molesta. El juez golpeó su martillo. «Continuemos. Señora Elena, antes del receso le pregunté si tenía algo que agregar a su defensa». Me puse de pie. Mi abogada me miró sorprendida porque no habíamos planeado esto, pero algo en mí había despertado. Mi madre me había dejado un regalo final y yo no iba a desperdiciarlo. «Su señoría, sí tengo algo que decir. Mi esposo afirma que nunca trabajé, que nunca contribuí. Eso es mentira». Ricardo bufó. «Elena, por favor, no hagas esto más vergonzoso de lo que ya es». El juez lo silenció con una mirada. «Continúe, señora. Trabajé como maestra de primaria durante 10 años antes de casarme. Cuando nació nuestro primer hijo, Ricardo me pidió que renunciara. Dijo que una madre debía estar en casa. Obedecí. Miguel se movió incómodo en su asiento. Cuando los niños crecieron, volví a trabajar dando clases particulares. No eran ayuditas por unos pesos, como dice mi esposo. Cobraba $30 la hora, 5 días a la semana, 4 horas diarias. Esos son $600 semanales, durante 15 años. Hice una pausa. El abogado de Ricardo estaba calculando en su cabeza. Esos son aproximadamente $450,000 a lo largo de esos años, dinero que entró a nuestra cuenta conjunta y que se usó para la familia. ¿Tiene prueba de eso?, preguntó el juez. Tengo cuadernos donde anoté cada clase, cada pago, cada familia con la que trabajé. Están en mi casa. Puedo traerlos. Ricardo se inclinó hacia su abogado, hablando rápidamente. El abogado sacudió la cabeza como diciendo, «No importa». «Su señoría», intervino el abogado joven, «incluso si aceptamos esa cifra, que me parece inflada y sin verificación formal, eso no alcanza el valor de lo que mi cliente está solicitando. Mi cliente aportó el verdadero ingreso estable». Mi abogada se puso de pie. «Su señoría, hay otros aspectos que mi clienta desea exponer sobre la naturaleza de este matrimonio y la construcción del patrimonio familiar». El juez asintió. «Adelante». Respiré profundo. Lo que iba a decir ahora era arriesgado, pero la carta de mi madre me había dado algo que no tenía antes. Certeza de que no estaba loca. Certeza de que mi madre había visto lo que yo no quise ver. «Su señoría, hace 2 meses, cuando mi esposo me informó que quería el divorcio, empecé a revisar nuestros documentos financieros. Encontré cosas que nunca había notado antes». «¿Qué tipo de cosas?», preguntó el juez. «La casa donde vivimos. Estaba originalmente a nombre de mi madre. Ella me la dejó en herencia cuando murió. Nunca la transferí al nombre de Ricardo. Está solo a mi nombre». El silencio en la sala fue absoluto. Ricardo se puso de pie de un salto. «¡Eso es mentira!
Esa casa es nuestra. La compramos juntos. No, Ricardo. La casa era de mi madre. Ella vivió ahí 20 años antes de morir. Nos la prestó cuando nos casamos y al morir me la heredó a mí. Solo a mí. El abogado de Ricardo revolvió papeles frenéticamente. Su señoría, necesitamos verificar esto. Tengo la escritura en mi bolsa, dije con voz firme. Mi abogada la sacó y se la entregó al juez. El juez la revisó con cuidado, pasando cada página. Sus cejas se levantaron. Efectivamente, esta propiedad está registrada únicamente a nombre de Elena Márquez de Torres. No es bien conyugal. Miguel se inclinó hacia adelante, finalmente prestando atención real. Daniela dejó de sonreír. Ricardo se veía pálido. Pero yo hice mejoras en esa casa. Pagué remodelaciones. Eso cuenta. ¿Con qué dinero, Ricardo?, pregunté, y mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Porque yo tengo los recibos de todas las remodelaciones, y todos están pagados con cheques de la cuenta donde yo depositaba mi dinero de las clases. Eso es imposible, murmuró él. No es imposible, es la verdad. Tú nunca prestabas atención a las finanzas domésticas. Decías que era cosa de mujeres. Entonces yo me encargaba y guardaba todo. Mi abogada sonrió por primera vez en toda la audiencia. Puso una caja sobre la mesa, una caja que yo le había dado esa mañana, llena de recibos, facturas, comprobantes. El juez miró la caja. ¿Qué es esto? Prueba, su señoría. 38 años de documentos financieros que demuestran que mi clienta no solo contribuyó al matrimonio, sino que administró y financió gran parte del patrimonio familiar. Ricardo me miraba como si me viera por primera vez. Y tal vez era cierto. Tal vez durante 38 años había vivido con una idea de quién era yo, y esa idea acababa de hacerse pedazos. El juez golpeó su martillo. Receso hasta mañana. Quiero ver todos los documentos financieros del matrimonio, de ambas partes, completos y verificables. Cuando salí del tribunal ese día, Miguel me alcanzó en el estacionamiento. Mamá, yo no sabía. Lo sé, le dije. Nadie sabía, porque nadie preguntó. Esa noche no dormí. Tenía una caja de seguridad que abrir. El banco abría a las 9 de la mañana. Yo estaba ahí desde las 8:30, esperando en mi auto, con la llave que mi madre me había dejado. No había dormido, pero extrañamente no me sentía cansada. Me sentía despierta. Por primera vez en años, completamente despierta. La gerente, una mujer de mediana edad que conocía a mi madre, me recibió con calidez. Elena, ¿cuánto tiempo? Lamento mucho lo de tu madre. Era una gran mujer. Lo era, respondí. Vengo por la caja de seguridad 247. Algo cambió en su expresión. Ah, tu madre dejó instrucciones muy específicas sobre esa caja. Dijo que solo tú podías abrirla y solo cuando estuvieras lista. Me llevó a la bóveda. La caja era más grande de lo que esperaba. Cuando la abrí, encontré varios sobres manila, un cuaderno viejo de mi madre y fotografías. ¿Necesitas privacidad?, preguntó la gerente. Por favor. Me dejó sola en una pequeña sala. Abrí el primer sobre. Eran fotografías. Fotografías de Ricardo con otra mujer. Varias mujeres, en realidad. Fechas escritas al reverso con la letra de mi madre. Algunas eran de hace 20 años, otras más recientes. Mi madre había estado documentando las infidelidades de Ricardo durante años. El segundo sobre contenía recibos, hoteles, restaurantes caros, joyas que yo nunca recibí. Todo pagado con dinero de nuestra cuenta conjunta. Gastos que Ricardo categorizaba como negocios. El tercer sobre era el más grueso. Contenía documentos legales. Uno me llamó la atención de inmediato. Era el título de propiedad de la tienda de materiales de construcción que Ricardo reclamaba como suya. Leí el documento 3 veces para asegurarme de entender correctamente. La tienda había sido comprada con un préstamo. Un préstamo a nombre mío, usando mi casa como garantía. Mi firma estaba ahí, pero yo no recordaba haber firmado eso. Miré la fecha. Hace 12 años. Miguel acababa de entrar a la universidad. Entonces lo recordé.
Ricardo había llegado con papeles, diciendo que eran formularios para refinanciar la casa con mejores intereses. Solo firma aquí, mi amor. Son puros trámites bancarios aburridos. Y yo, confiada, firmé sin leer. Había usado mi casa, mi herencia de mi madre, para garantizar un préstamo de $300,000 para abrir su tienda. Y ahora quería quedarse con la tienda también. El cuaderno de mi madre estaba lleno de anotaciones, fechas, conversaciones que había escuchado, sospechas. Una entrada me hizo llorar. Hoy vi a Ricardo con otra mujer en el supermercado. Elena estaba en casa, cuidando a Miguel enfermo. Mi hija se merece mejor, pero no sé cómo decírselo sin romperle el corazón. Tal vez algún día ella lo verá por sí misma. Mientras tanto, guardaré pruebas, por si acaso. Mi madre había estado protegiéndome desde el principio, incluso cuando yo no quise ver la verdad. En el tribunal, ese día, llegué preparada. Mi abogada había revisado todo el material durante la noche. Su sonrisa era amplia. Elena, esto cambia todo, absolutamente todo. El juez nos llamó al orden. Ricardo lucía confiado todavía. Su abogado tenía una pila de documentos, probablemente mostrando sus ingresos formales, sus años de trabajo. Su señoría, comenzó mi abogada, mi clienta desea presentar documentación adicional sobre el patrimonio familiar. Adelante, dijo el juez. Primero, respecto a la tienda de materiales de construcción que el señor Ricardo reclama como propia. Esta es una copia del préstamo original usado para establecer el negocio. Le entregó el documento al juez. Ricardo se inclinó para ver qué era y lo vi palidecer. Como puede ver, su señoría, el préstamo está completamente a nombre de mi clienta. La garantía es su propiedad personal. Técnicamente, la tienda pertenece a Elena Márquez, no al señor Ricardo. Eso es un tecnicismo, tartamudeó el abogado de Ricardo. Mi cliente ha operado ese negocio durante 12 años, con dinero prestado a nombre de mi clienta, usando su propiedad como respaldo, replicó mi abogada. Sin su consentimiento informado, debo agregar. El juez miró a Ricardo. Señor Ricardo, ¿su esposa sabía que estaba usando su casa como garantía para este préstamo comercial? Ricardo se removió en su asiento. Yo le dije que eran papeles del banco. ¿Le explicó específicamente que estaba arriesgando su propiedad personal? Silencio. Miguel se puso de pie. Todas las cabezas giraron hacia él. Su señoría, ¿puedo decir algo? El juez asintió, curioso. Mi madre pagó mi universidad completa, con el dinero de sus clases particulares. Mi papá siempre decía que él lo había pagado, pero no es cierto. Mamá me lo confesó hace años y me pidió que no dijera nada porque no quería causar problemas. Daniela tiró del brazo de Miguel, intentando que se sentara, pero él se soltó. También sé que mamá prestó dinero para la boda de mi hermano y para el enganche del departamento de mi hermana. Todo de su dinero. Papá nunca contribuyó a eso. Ricardo lo fulminó con la mirada. Miguel, siéntate. No, papá, ya me quedé callado suficiente tiempo. El juez escribía notas. Continúe, joven. Mi mamá siempre fue invisible, hacía todo pero nadie la veía. Yo tampoco la vi, y me avergüenza. Miguel se volvió hacia mí, con lágrimas en los ojos. Lo siento, mamá. Debí defenderme desde el principio. Daniela se levantó y salió de la sala furiosa. Ese fue el momento en que supe que ya había ganado. Después de que Miguel testificara, el juez decretó otro receso. Ricardo salió de la sala como toro herido, su abogado corriendo detrás tratando de calmarlo. Miguel se quedó conmigo y con mi abogada. Mamá, hay algo más que necesitas saber, me dijo Miguel. Su voz temblaba. Daniela. Ella ha estado presionándome durante meses para que apoyara a papá en el divorcio. ¿Por qué?, pregunté, aunque en el fondo ya sospechaba la respuesta. La casa. Ella quiere que vendamos tu casa. Dice que está en una zona que se está valorizando mucho. Podríamos sacar el doble de lo que vale ahora. Mi abogada tomó notas rápidamente. ¿Tu esposa sabía que la casa estaba a nombre de tu madre? No lo sé, pero
Hace 3 meses vi a Daniela reunida con papá en una cafetería. Cuando les pregunté qué hacían, dijeron que era casualidad. Ahora sé que era mentira. Esa tarde, decidí hablar con doña Carmen, mi vecina de toda la vida. Ella tenía 80 años y no se le escapaba nada de lo que pasaba en el barrio. Elena, mi niña, qué gusto verte, me dijo cuando abrió su puerta. Entra, entra, te voy a preparar un café. Mientras ella preparaba el café, yo miraba por su ventana hacia mi propia casa, la casa de mi madre, la casa que construyó con tanto sacrificio cuando mi padre murió. Doña Carmen, ¿ha visto algo raro en mi casa últimamente? Ella me trajo el café y se sentó a mi lado, con esa mirada que decía que había estado esperando esta conversación. Mira, Elena, no quería meterme en problemas de familia, pero ya que preguntas, he visto a tu nuera venir varias veces con un hombre. No Ricardo, otro hombre, más joven. Traen carpetas, toman fotos de la casa. ¿Fotos? Desde todos los ángulos, como hacen los de bienes raíces. Y una vez, hace como 2 semanas, vi cuando tu nuera le mostraba algo en su teléfono y el hombre anotaba cosas. ¿Escuchó algo? Doña Carmen bajó la voz, aunque estábamos solas. Ella dijo algo como, cuando todo esté arreglado, esta propiedad será nuestra. Y el hombre respondió que podía listarla inmediatamente. Sentí que la sangre me hervía. No solo Ricardo me había traicionado. Mi propia familia había estado planeando despojarme de todo. «Hay más», continuó doña Carmen. «Vi a Ricardo reunirse con ese mismo hombre hace un mes. Firmaron papeles en el cofre del carro. No pude ver qué eran, pero parecía oficial. Llamé a mi abogada inmediatamente. Ella contactó a un investigador privado. Lo que descubrimos en los siguientes 2 días fue devastador. Ricardo, Daniela y un agente inmobiliario llamado Marcos Ruiz habían estado planeando todo durante 6 meses. El plan era simple. Ricardo me divorciaría, reclamaría todo el patrimonio, vendería la casa inmediatamente y dividiría las ganancias con Miguel y Daniela. Marcos Ruiz ya tenía compradores interesados, dispuestos a pagar $400,000. El investigador encontró correos electrónicos, WhatsApps, hasta un contrato preliminar de venta que Ricardo había firmado, prometiendo transferir la propiedad en cuanto el divorcio fuera definitivo. Pero había algo más, algo que me rompió el corazón completamente. En uno de los mensajes, Daniela le escribía a Ricardo: «No te preocupes por Miguel, yo lo manejo. Él hace lo que yo digo. Su madre nunca se va a enterar hasta que sea demasiado tarde». Y la respuesta de Ricardo: «Esa tonta de Elena no sabe ni leer un documento legal. Para cuando se dé cuenta, ya no tendrá nada». Esa noche, Miguel vino a verme. Ya no estaba con Daniela. Mamá la confronté. Le mostré las pruebas que conseguiste. Ella ni siquiera lo negó. Me dijo que yo era un idiota por no ver la oportunidad que teníamos. ¿Y tú qué le dijiste? Que se fuera de mi casa. Que no quiero nada con alguien capaz de hacerle eso a mi madre. Lo abracé. Mi hijo, que había estado perdido, finalmente estaba encontrando su camino de regreso a mí. En el tribunal, al día siguiente, mi abogada presentó todo. Los correos, los mensajes, el contrato preliminar de venta, el testimonio de doña Carmen. El abogado de Ricardo intentó objetar, pero el juez levantó la mano. «He visto suficiente. Esto no es solo un caso de divorcio. Esto es una conspiración para cometer fraude». Ricardo se puso de pie. «Su señoría, yo solo quería lo que me corresponde». «¿Lo que le corresponde?». El juez lo interrumpió. «Señor Ricardo, usted ha estado planeando robarle a su esposa una propiedad que nunca fue suya. Ha falsificado documentos, ha confabulado con terceros y ha intentado manipular el sistema legal». «Yo no falsifiqué nada», protestó Ricardo. «¿No?». Mi abogada sacó otro documento. «Su señoría, este es un documento que el señor Ricardo presentó hace 2 semanas, alegando que él contribuyó financieramente a mejoras de la propiedad. Estas son las facturas originales. Como puede ver, las fechas han sido alteradas y las cantidades infladas». El juez revisó los documentos con creciente irritación. «Señor Ricardo, está usted en graves problemas». Fue entonces cuando el abogado joven de Ricardo cerró su maletín y se puso de pie. «Su señoría,
Me retiro del caso. No puedo representar a un cliente que me ha mentido sobre los hechos fundamentales. Ricardo se quedó ahí, solo, viéndose pequeño por primera vez en 38 años. El juez golpeó su martillo. Continuaremos esta audiencia mañana. Señor Ricardo, le sugiero que consiga un nuevo abogado. Y señora Elena, quédese un momento, por favor. Cuando todos salieron, el juez me miró desde su estrado. Señora, tengo un documento que acaba de llegar a mis manos. Me gustaría discutirlo con usted y su abogada. Sacó un sobre manila, y lo que contenía cambiaría todo nuevamente. ¿Qué harías tú en esta situación? Te leo en los comentarios. Dime en los comentarios quién tuvo la culpa en esta historia. El juez colocó el sobre manila sobre su escritorio y me hizo una seña para que me acercara. Mi abogada y yo nos pusimos de pie. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos en la sala podían escucharlo. Señora Elena, este documento llegó esta mañana, enviado por el Registro Público de la Propiedad. Al parecer, su abogada solicitó una investigación completa sobre todos los bienes registrados. Mi abogada asintió. Así es, su señoría. Queríamos tener un panorama completo de la situación patrimonial. El juez abrió el sobre y sacó varios documentos. Su expresión se volvió seria mientras los revisaba. Según estos registros, hay algo muy interesante sobre la tienda de materiales de construcción que el señor Ricardo reclama como propia. Sentí que mis piernas temblaban. Me aferré al borde del escritorio. La tienda, como ya establecimos, fue comprada con un préstamo a nombre de la señora Elena. Pero hay más. Todos los pagos del préstamo durante estos 12 años fueron realizados con dinero de una cuenta específica. Una cuenta de ahorros que estaba únicamente a nombre de la señora Elena. ¿Qué? Susurré. Mi abogada sonrió. Elena, ¿recuerdas la cuenta que abriste hace años para guardar el dinero de tus clases? Sí, pero Ricardo me dijo que necesitábamos ese dinero para el negocio. Firmé una autorización para que él pudiera hacer retiros. Pero nunca lo autorizaste a tomar todo el dinero. Los registros muestran que esa cuenta tenía depósitos consistentes de tu trabajo y retiros consistentes que iban directo al pago del préstamo de la tienda. Señora Elena, usted ha estado pagando su propio negocio todo este tiempo. Ricardo nunca puso un centavo. Me tuve que sentar. El juez me miró con comprensión. Hay más, continuó el juez. El señor Ricardo tiene una cuenta bancaria que no declaró en los documentos de divorcio. Una cuenta en otro banco, a su nombre exclusivo, donde deposita ingresos que no reporta. ¿Ingresos de dónde?, pregunté. Al parecer, de ventas que hace por fuera de la contabilidad oficial de la tienda. Materiales que vende sin factura, sin reportar al SAT. Hemos encontrado depósitos por un total de $120,000 en los últimos 3 años. Ricardo había estado robando, de su propio negocio, del negocio que yo estaba pagando. Su señoría, dijo mi abogada, solicitamos que se congelen todas las cuentas del señor Ricardo hasta que se pueda hacer una auditoría completa. Concedido, respondió el juez. También voy a ordenar una investigación fiscal. Señora Elena, dado que el negocio está legalmente a su nombre, usted no tiene responsabilidad sobre la evasión fiscal del señor Ricardo. Pero él sí. Salí de esa oficina temblando. Miguel me esperaba afuera. «Mamá, ¿qué pasó? Te ves muy pálida». Le conté todo. Cuando terminé, Miguel tenía lágrimas en los ojos. «Mamá, yo trabajé en esa tienda durante años, en veranos, después de la escuela. Papá siempre me decía que estaba construyendo mi herencia, que algún día la tienda sería mía. Lo sé, mi amor. Pero nunca fue suya para empezar, siempre fue tuya». Esa noche recibí una llamada de un número que no reconocía. Era Marcos Ruiz, el agente inmobiliario. «Señora Elena, necesito hablar con usted. No tengo nada que decirle. Por favor, escúcheme. Yo no sabía que Ricardo le estaba mintiendo a usted. Él me dijo que ustedes dos estaban de acuerdo en vender. Me mostró documentos que parecían legales. Cuando me enteré de la verdad, mire, tengo información que podría servirle». «¿Qué tipo de información?» «Ricardo tiene otro negocio, una bodega que renta en el norte de la ciudad. Ahí guarda material que compra con dinero de la tienda, pero que vende por separado.
Es una operación grande. Si las autoridades la encuentran, estaríamos hablando de evasión fiscal seria. ¿Por qué me dice esto? Porque mi padre perdió su negocio cuando un socio le robó todo. Conozco esa sensación. Y porque usted merece saber la verdad completa. Me dio la dirección de la bodega. Se la pasé a mi abogada, quien la entregó a las autoridades fiscales. La redada de la bodega sucedió 3 días después. Encontraron material sin factura por valor de $200,000. Registros de ventas en efectivo sin reportar. Y algo más. Una caja fuerte con casi $50,000 en efectivo. Ricardo fue arrestado por evasión fiscal. En la audiencia final, una semana después, Ricardo llegó con un defensor público. Se veía demacrado, derrotado. Ya no quedaba nada del hombre arrogante que me había llamado vieja frente al juez. El juez revisó todos los documentos, todas las pruebas, todas las declaraciones. Luego nos miró a ambos. Señor Ricardo, durante 38 años, usted vivió a costa del trabajo y el patrimonio de su esposa. No solo no contribuyó de manera significativa, sino que robó, mintió y conspiró para despojarla de todo. Ricardo no levantó la vista. Señora Elena, esta corte reconoce que usted es la única propietaria legítima de la casa familiar. También es la única propietaria de la tienda de materiales de construcción, ya que fue comprada con préstamo a su nombre y pagada con su dinero. Tomó una pausa, consultando sus notas. Además, el señor Ricardo deberá devolverle los $120,000 que sustrajo ilegalmente del negocio, más los $50,000 encontrados en la bodega clandestina. En total, $170,000. Su señoría, yo no tengo ese dinero, murmuró Ricardo. Lo pagará con descuentos de su pensión hasta saldar la deuda. También enfrentará cargos fiscales por separado. Me quedé quieta, dejando que las palabras del juez se asentaran en mi mente. Finalmente, continuó el juez, señor Ricardo, esta corte le ordena desalojar la propiedad de la señora Elena en un plazo de 30 días. Ricardo levantó la vista por primera vez. Me miró, y en sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Miedo. Yo, la mujer que él llamó vieja, que dijo que solo atrasó su vida, ahora tenía todo. Y él no tenía nada. Los 30 días que siguieron fueron extraños. Ricardo se mudó a un departamento pequeño que rentó con lo poco que le quedaba. Miguel me ayudó a cambiar todas las cerraduras de la casa, de mi casa. La primera noche que dormí sola en esa casa, sin el peso de 38 años de mentiras, lloré. Pero no de tristeza, lloré de alivio. Daniela nunca regresó. Miguel inició los trámites de divorcio. Me dijo que ella había intentado manipularlo una última vez, diciéndole que yo lo había envenenado contra ella. Él simplemente le colgó el teléfono. «Mamá», me dijo una tarde mientras tomábamos café en la cocina, «¿cómo lo soportaste durante tanto tiempo?» «No lo sé, mi amor. Creo que, cuando vives algo todos los días, te acostumbras, como la rana en la olla que se calienta lentamente. Nunca salta porque no se da cuenta de que el agua hierve hasta que es demasiado tarde». «¿Y qué te hizo saltar?» «Tu abuela. Incluso después de muerta seguía protegiéndome». Decidí hacer cambios, grandes cambios. Lo primero fue la tienda. Contraté un administrador honesto, un contador certificado, y puse todo en orden legal. Los ingresos eran buenos, mucho mejores de lo que Ricardo me había hecho creer. Con ese dinero y con los ahorros que había acumulado durante años dando clases, tomé una decisión que había postergado toda mi vida. Me inscribí en un diplomado de literatura. Siempre había querido estudiar, leer, escribir. Pero nunca había tiempo, nunca había dinero, nunca había espacio para mis sueños. Ahora lo había. Vendí la casa grande. Sí, la vendí. Pero no porque alguien me obligara. Porque yo decidí que quería algo diferente. Algo mío. Compré un departamento pequeño con vista al parque, luminoso, con espacio para una biblioteca. Miguel me ayudó a mudarnos. Cuando terminamos, nos sentamos en el balcón mirando el atardecer. ¿Estás segura de esto, mamá? Era la casa de la abuela. Tu abuela no me dejó la casa para que me quedara atada a ella. Me la dejó para que tuviera opciones. Y yo
estoy eligiendo. Con el dinero de la venta y con los ingresos de la tienda, abrí algo que había soñado durante años. Una pequeña escuela de refuerzo académico para niños de bajos recursos. Las clases eran gratuitas. Los maestros, muchos de ellos jubilados como yo, trabajaban por vocación. La llamé Casa Elena en honor a mi madre, no a mí. Porque ella fue quien me enseñó que nunca es tarde para defenderse, que siempre hay que guardar pruebas de tu verdad, y que el amor propio no es egoísmo. Ricardo intentó contactarme 2 veces. La primera vez fue un mensaje de texto. Elena, cometí errores. ¿Podemos hablar? No respondí. La segunda vez apareció en Casa Elena un sábado por la tarde. Yo estaba ayudando a una niña con sus matemáticas cuando la recepcionista me avisó que alguien me buscaba. Salí y ahí estaba. Se veía más viejo, más pequeño. Ya no quedaba nada del hombre que me había humillado en el tribunal. Elena, necesito hablar contigo. No tenemos nada de qué hablar, Ricardo. Por favor, solo 5 minutos. Lo llevé afuera, al pequeño jardín. No íbamos a tener esta conversación donde los niños pudieran escuchar. ¿Qué quieres? Yo quería disculparme. Lo miré esperando que dijera algo que valiera la pena, algo real. Fui un tonto. No valoré lo que tenía. Tú siempre estuviste ahí. Siempre trabajaste. Siempre. Yo lo arruiné todo. ¿Sí? Lo hiciste. ¿Crees que algún día puedas perdonarme? Pensé en esa pregunta. Realmente la pensé. Ricardo, no sé si pueda perdonarte, pero sé que ya no me importa. Y creo que eso es mejor que el perdón. Significa que seguí adelante. ¿Y si quisiera intentarlo de nuevo? Empezar desde cero, hacer las cosas bien esta vez. No, la palabra salió firme, clara, sin duda. No porque te odie, no porque quiera venganza, simplemente porque ahora sé lo que es vivir sin cargar a alguien más. Y me gusta esta vida. Se quedó callado un momento, luego asintió. Supongo que lo merezco, solo. Cuídate, Elena. Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Lo vi alejarse. Y no sentí nada, ni rabia, ni tristeza, ni satisfacción. Solo paz. Miguel se casó de nuevo 2 años después, con una mujer trabajadora, honesta, que me trata con respeto. Me dieron 2 nietos hermosos que vienen a Casa Elena los sábados y me ayudan con los niños más pequeños. Mis otros 2 hijos, que habían estado del lado de Ricardo durante el divorcio, eventualmente me buscaron. Les tomó tiempo, pero finalmente entendieron. No todo se arregló de inmediato. Llevó conversaciones difíciles, lágrimas, reconstrucción lenta. Pero lo intentamos, porque a veces el perdón no es olvidar, es decidir que el futuro vale más que el pasado. Casa Elena creció. Ahora tenemos 3 sedes. Ayudamos a más de 200 niños cada año. Algunos de esos niños vienen de hogares donde sus madres, como yo, han pasado años siendo invisibles. A esas madres también las ayudamos. Les enseñamos sus derechos, les mostramos que nunca es tarde para defenderse, para reclamar lo que es suyo. Una tarde, una mujer de unos 50 años vino a verme. Tenía esa mirada que yo conocía bien. La mirada de quien ha sido invisible durante demasiado tiempo. Señora Elena, mi esposo quiere divorciarme. Dice que yo nunca aporté nada. Dice que tú atrasaste su vida. Terminé por ella. Me miró sorprendida. Sí, exactamente eso. Le tomé la mano. Déjame contarte una historia. Una historia de cómo las palabras de un hombre cruel terminaron siendo el empujón que necesitaba para descubrir mi fuerza. Y le conté todo. El tribunal, mi madre, las pruebas, la victoria. Cuando terminé, ella tenía lágrimas en los ojos. Pero también tenía algo más. Tenía esperanza. Hoy tengo 64 años, 2 años después de ese día en el tribunal. A veces miro atrás y pienso en la mujer que era entonces, asustada, callada, invisible. Y luego miro quién soy ahora, dueña de mi propia vida, constructora de sueños propios, maestra no solo de niños, sino de mujeres que necesitan recordar su valor. Ricardo se equivocó en una cosa fundamental. Yo no atrasé su vida.
Él atrasó la suya al desperdiciar 38 años con una mujer cuyo valor nunca supo ver. Pero yo no desperdicié esos años. Los transformé en algo mejor. Cada niño que aprende en casa Elena, cada mujer que encuentra su voz, cada abuela que viene a contarme que finalmente se defendió de un hijo abusivo o un esposo cruel. Esas son mis victorias reales. El juez tomó una decisión bombástica ese día. Me dio la casa, el dinero, la tienda. Pero lo que hice después, eso sí cambió el rumbo de la historia. No solo la mía, la de muchas otras. Porque resulta que esta vieja tenía mucho más que ofrecer de lo que nadie imaginó. Y apenas estoy comenzando. Para seguir acompañando las historias de sombra de la tía Rosa, sigue nuestra página. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para saber hasta dónde llegan mis historias.